Hoy también les traigo un largo capítulo. ¡Me impacta! Pero viendo las vistas del último episodio, tendré que aceptar la realidad. Esto ya no es divertido, es triste. Y solo les pediré lleguen a los 100 likes por capítulo, y seguiré con este ritmo. Ahora solo quiero recordarles que la otra semana se viene nueva historia, así que espérenlo con impaciencia. No. Y con un saludo más que agradecido a nuestros miembros del canal, doy el inicio de este video. Capítulo 17. El responsable. Tiene un sentido de la justicia, dijo Domino a su líder. Comparó el rescate de los Pokémon hasta el punto de rescatar a los que están dentro del hotel. Giovanni se recostó en su silla y miró hacia el cielo. Ya veo, dijo, su voz baja sonaba pensativa. El chico realmente cree que lo que está haciendo por nosotros es por el bien de todos. Parece que se ha vuelto obligatorio mantener en secreto la verdad sobre los secuestros de Pokémon. Estoy completamente de acuerdo, señor. Habló Domino con más seriedad de lo habitual. ¿Que también actuó durante la tarea? ¿Está listo para el campo? ¿O le gustaría tener más tiempo? A sus ojos, él estaba listo. A los ojos de un Domino, no lo era. Me gustaría más tiempo, señor, dijo en voz baja. Tengo que romper ese sentido de la justicia. Muy bien, Domino, dijo. Has hecho un buen trabajo hasta ahora, confío en que lo tendrás listo para cuando se le necesite. Disculpe, señor, preguntó vacilante, ¿puedo preguntarle sobre el artículo que recuperamos? Puedes. ¿Qué es exactamente? Giovanni se inclinó hacia adelante en su silla. Lo que tú y Ketchum recuperaron es la documentación de un Pokémon modificado genéticamente. La única razón por la que te digo esto, Domino, es porque una vez que esté listo para el campo, tu objetivo principal es localizar y asegurar este Pokémon. ¿Puedo preguntar qué tiene de especial este Pokémon? Giovanni asintió una vez más. Este Pokémon, con sus mejoras genéticas, es una de las pocas criaturas que podrá luchar de frente contra Mewtwo. Un rato después. Fueron 113 personas, Domi, dijo Ash en voz baja. 3 en estado crítico que muy probablemente no vivirán. Y si por alguna razón lo hacen, necesitarán protección de testigos. Porque Zafre el perpetrador los cazará, y luego él acabará con ellos para no dejar testigos. ¿Por qué estás pensando tanto en Ash? Preguntó ella sentándose en el borde de su cama. ¿No es propio de ti meditar sobre algo como esto? Él no respondió, y ella puso una mano sobre su hombro. Ash, ¿por qué razón? Porque lo conozco, Domi, susurró, porque ese hijo de... casi me mata. Su mano se apretó en su brazo, y lo miró en estado de shock. ¿Qué? Él no volteó a mirarla, solo siguió mirando a la pequeña llave que sostenía entre sus dedos. Zafre no deja testigos. Pero yo fui el que se escapó. ¿Qué? ¿Cómo? Ash mantuvo su tiempo en las calles en su mayor parte reprimido, eligiendo guardárselo para sí mismo y luego contárselo a ella. No era asunto suyo, pero ella sabía la mayor parte de lo que sucedía en las calles para él, a través de los informes de todos modos. Pero esto no había sido parte de eso. No importa, Domi. Me escapé, y eso es todo lo que me importa. Pero sé con certeza que no lo atraparán. Su influencia es demasiado grande. Tiene hombres en todas partes, diablos, no me sorprendería si alguien dentro del equipo Rocket trabajó para él. Si por algún milagro lo arrestan, simplemente escapará de nuevo de inmediato. Entonces, ¿por qué sigues escuchando los reportes del incidente, si sabes lo que sucederá en el futuro? Solo te estás obligando a revivir un evento traumático al escuchar las noticias. Sé que no puedes olvidarlo, Ash, pero tú deberías permitirte la libertad de moverte más allá. Ella suspiró y se puso de pie. Si quieres hablar de eso, Ash, sabes que puedes venir a mí en cualquier momento. Esto era algo que ella no habría dicho hace un año. Se puso de pie estirándose. Es solo algo de mi pasado que aún no he aceptado completamente, Domi. Cuando esté listo para hablar con alguien al respecto, serás la primera al que acudiré.
¿Con quién más puedes hablar sobre eso?, preguntó rogando los ojos. Él sonrió. Bueno, Zorua, por supuesto, dijo como si fuera obvio. Sin embargo, su capacidad de atención es bastante limitada. Al día siguiente, nos han dado una semana de vacaciones, le dijo Domino a Ash. Este hizo una pausa, a punto de llevarse un sándwich a la boca, y la miró confundido. Tuve la misma reacción, Ash, dijo ella tomando un sorbo de su bebida. Pero Giovanni está complacido con el progreso de las cosas, por lo que decidió darnos un breve descanso. Después de todo, ¿no has tenido uno desde que te reclutaron? Y nunca me he molestado en tomar uno. Ya veo, dijo vacilante. ¿Y qué se supone que debemos hacer exactamente? Todo el concepto le sonaba extraño. ¿Vacaciones? ¿Como una playa o algo así? Era casi primavera. Bueno, ¿qué planeas hacer?, preguntó con curiosidad. ¿Tienes alguna idea? Bueno, estaba planeando unirme a ti en lo que sea que decidieras hacer, pensó picando su comida. Aún no lo he decidido, pero hacer un viaje corto sonaba bien. Él tarareó para sí mismo, y ella esperó algún tipo de respuesta. Interesante, murmuró, y ella lo miró con los ojos entrecerrados. Había tenido un pensamiento. Uno de esos pensamientos que significaban que tenía una idea. Algo que era bueno o malo. Por lo general, era 50-50. ¿Qué?, preguntó con preocupación. Hizo un sonido despreocupado. Nada, dijo alcanzando su agua. Solo una idea. Me imaginé que mucho. ¿Ahora qué es? Se encogió de hombros. Algo, te lo diré cuando sea el momento adecuado. No estaba segura de lo que él tenía en mente. Sonaba como una de sus ideas idiotas, como apostar en las batallas de Pokémon, pero había algo mal con su actitud indiferente. ¿Cuándo tenemos el descanso?, preguntó. Comienza el viernes, dijo. Hasta entonces mantendremos nuestra rutina habitual, y luego estarás oficialmente fuera de servicio por una semana. Después de la cena, Ash se unió a Domino en su habitación, mientras ella trabajaba en el papeleo, y él en la tarea que se había estado acumulando últimamente. Cuando ya era lo suficientemente tarde, Ash dijo buenas noches y regresó a su habitación. Cerrando la puerta detrás de él, encendió la radio una vez más y se sentó en el borde de su cama. Se cree que un vehículo de fuga estaba estacionado a 3 cuadras del Garden Central Hotel, y que el sospechoso Zafre escapó de la ciudad en un Volkswagen azul oscuro robado. Faltaban 3 días para el viernes. Para entonces, Zafre habría puesto una distancia considerable entre él y Celadón. Y francamente, Ash sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Capítulo 18. Preparación. Domino se levantó de la cama con un estiramiento y un bostezo, antes de ponerse de pie y buscar su ropa para el día. Antes de salir de su habitación, sus ojos se posaron en la mochila que estaba a los pies de su cama. Sonriendo para sí misma, salió de su habitación y se fue a las duchas. Era viernes y el comienzo de sus primeras vacaciones. Estaba emocionada porque iba a hacer un viaje por carretera con Ash. Saldrían de la base justo después de la cena, y luego conducirían a través de Kanto visitando tantas ciudades y puntos de referencia como pudieran durante la semana. Nunca había hecho algo como esto, ir a algún lugar por su propio tiempo libre. Y hacerlo con Ash, la hizo aún más ansiosa por salir a la carretera. Sacudiendo la cabeza, se rizó el cabello como siempre, y en lugar de su sombrero rosa y blanco, sostenía su sombrero para el sol trenzado blanco en sus manos. Sus mejillas se enrojecieron lentamente mientras colocaba el sombrero sobre su cabeza. Comparada con la ropa oscura que usaba a diario, se veía. Parecía una persona normal. Ella se miró. ¿Me verá linda? Yo. No puedo creer que esté usando esto, murmuró frotándose el brazo con nerviosismo.
Había estado en medio de tiroteos en el pasado, y no había sentido ni una pizca de nerviosismo. Pero ahí estaba ella, mirándose en el espejo, y sentía que se le hacía un nudo en el estómago. Tendría que caminar a través de la base así por el resto del día hasta que ella y Ash se fueran. A menos que fuera a despertarlo en ese momento y sugerir que se fueran antes de lo planeado originalmente. De esa manera ella podría tener su reacción ante su apariencia. Ella lo odiaba, se dio cuenta. Fue su culpa por hacerla sentir tan incómoda. Pero, de nuevo, se dio cuenta de que era porque ella negó con la cabeza, no lo diré. Pensó en dar la vuelta y dirigirse a la puerta del baño. Ella se negó a decirlo. Porque si lo hacía, existía la posibilidad de que hubiera verdad detrás de sus palabras. Domino se dirigió directamente a los dormitorios masculinos, entró en silencio y se movió con pasos rápidos hacia la habitación de Ash. Se detuvo afuera, pensó en tocar y arrojó el pensamiento a un lado, y abrió la puerta en silencio. La luz estaba apagada, y entrecerró los ojos en la oscuridad en dirección a su cama. Con la luz del pasillo, frunció el ceño y encendió la luz. Sus ojos contemplaron la cama con confusión. Estaba vacía. Y parecía intacto desde esa noche. Lo que significaba que Ash ya se había levantado y hecho su cama, o se había quedado dormido en una de las aulas haciendo su tarea. Resultó que no había estado en ninguno de esos lugares, por lo que Domino fue al siguiente lugar que parecía posible. Aunque se suponía que este sería el comienzo de sus vacaciones, ella le había dicho a sus maestros que le asignaran sus lecciones actuales para que no se atrasara. Al igual que cualquier otra escuela por ahí. Entró en la sala donde le enseñaban inglés y vio a Carrie, su profesora pelirroja, sentada en su escritorio. Ash no estuvo ahí. Apenas eran las 8 a.m., y ya se había vuelto loca en cuanto a dónde se había escapado su aprendiz. Analizando sus opciones, pensó que él podría probar los campos de entrenamiento, o incluso podría ir a visitar a Susan. Últimamente le molestaba mucho que Ash mirara a Susan. Pero aparte de eso, no había muchos lugares que le gustara visitar dentro del edificio. Revisó los campos y estaban vacíos. Luego fue a la enfermería y obtuvo una respuesta de Susan similar a la de Carrie. «Vino anoche», dijo Susan mirando hacia otro lado del armario de varios frascos de medicamentos, «y me pidió algunas cosas». Ahora Domino estaba perdida. Pero entonces supo que el coche que rentó no estaba, así que era la única pista que tenía. «Me gustaría saber dónde está el auto que reservé para mí», dijo claramente, y el hombre saltó en su asiento. Miró hacia atrás y la vio. «Oh, por supuesto, 009», exclamó girando en su silla para tomar una mano llena de documentos. Los hojeó y sacó una sola hoja. «Bueno. ¿Ya ha sido tomado?». Solo hubo silencio. Domino corrió por los pasillos de la base, el vestido azul ondeaba con cada paso. ¿Qué había hecho? No. ¿Qué estaba haciendo? Ella no entendió, ¿estaba huyendo? ¿Se enteró de la verdad sobre lo que le sucedió a sus padres, o sobre los Pokémon que capturó? Subió corriendo las escaleras, atravesó una puerta y atravesó un pasillo. Se había llevado sus pertenencias con él. No le había dicho una sola palabra desde que se separaron anoche para irse a la cama. Bueno, ella se había ido a la cama, él había ido y entregado su trabajo a sus maestros. Él le habría dicho si tenía algo que hacer de antemano, le habría dejado una nota o algo así. Abrió la puerta de seguridad, sorprendiendo a todos en la habitación, y se acercó a la transmisión en vivo de la cámara de seguridad. La habitación se había silenciado, y todos en la habitación la miraban directamente mientras buscaba las grabaciones de la noche anterior. Observó la transmisión, comenzando desde que se separaron en el pasillo para ir a sus respectivas habitaciones, y observó cómo él efectivamente regresaba.
solo para reaparecer en el pasillo momentos después con su mochila colgada de un hombro y 2 carpetas en la mano. Los dejó en cada una de las aulas, uno tras otro, y luego fue a ver a Susan. No volvió a su habitación. Observó cómo se detuvo frente a una armería, entró en la habitación y luego, unos minutos después, se fue sin tomar nada. O eso es lo que le parecía a ella de todos modos. Luego se dirigió hacia el garaje, sin embargo, se detuvo frente a la puerta lateral y se miró la muñeca. Desde la hora que corría en la esquina de la pantalla, finalmente se movió a la derecha cuando llegó la medianoche. Cambió a la transmisión dentro del garaje y lo vio ir a la cabina, tomar las llaves y luego ir a la que habían reservado. Cuando se sentó en el asiento del conductor, ella no podía creer lo que veía cuando encendió el auto y salió del estacionamiento. Ella nunca le había enseñado a conducir. Pero por la velocidad a la que salió del garaje, 5 millas por hora constantes, pudo ver los movimientos bruscos del vehículo hasta que subió la rampa y salió del ángulo de las cámaras. Se pasó una mano por el pelo, tirando su sombrero al suelo, y se reclinó en su silla. ¿Qué demonios estaba haciendo Ash? Capítulo 19. Muy cerca. Ash había conducido hasta donde se atrevía para tentar a su suerte. El auto deportivo que había dejado a 1 milla por la carretera desde el patio del tren, estaba retrocediendo en un área bastante espesa de árboles. Y con lo que había planeado actualmente, regresaría con un pasajero a su lado. Todavía no podía creer que había ido y mentido a Domino sobre esto. Él no había pedido ir en un viaje por carretera con ella para las vacaciones. Lo que necesitaba era un paseo. Y ella era la única que podría autorizar eso, porque si supiera su intención, bueno, de ninguna manera se le permitiría salir de los terrenos de la base. Iba a capturar a Zafre y entregar al hijo de... Y solo tenía una semana para ir y hacerlo. Al mismo tiempo, la detective Miller, una morena alta con el pelo recogido en un moño, giraba el bolígrafo entre los dedos. Había sido la detective principal del departamento de policía de Ciudad Celadon durante los últimos 13 años, y ni una sola vez se había ocupado de un caso de esta magnitud. Fuera de su oficina, los agentes del FBI y los miembros de las Fuerzas Armadas se movían como un banco de peces mientras continuaban su búsqueda del perpetrador de la masacre del hotel hace 4 noches. Llamaron a su puerta y levantó la vista cuando uno de los agentes del FBI, Blake, entró y asintió con la cabeza. Las ciudades han sido barridas. Él dijo: nos queda la esquina noroeste para buscar, pero por lo demás, Zafre se las arregló para pasarnos, o se ha detenido en ese distrito. Miller se frotó las sienes, por lo que sabemos, se fue de la ciudad y siguió adelante. En cuyo caso lo hemos perdido, dijo Blake en voz baja. Todavía no hemos podido confirmar si el helicóptero que apareció sobre el hotel lo había escoltado o no fuera del edificio. Tendré que empezar a buscar en los pueblos y bosques de los alrededores. ¿Hay alguna pista en este momento que podamos seguir? Blake negó con la cabeza. Maldición. Y en ese momento, el destino al que Ash se dirigía actualmente era Green Hay City. Una ciudad industrial abandonada donde el aire estaba denso y sucio por la contaminación, los edificios estaban todos deteriorados y al borde del colapso. Ninguna persona en su sano juicio vive allí, razón por la cual Zafre lo eligió como su base de operaciones. Bueno, uno de ellos de todos modos de los que conocía Ash. Aunque esa experiencia venía de cuando tenía 10 años, cuando recién comenzaba a aprender el oficio de repartidor. También fue cuando Zafre intentó eliminarlo. Porque nada dice ganancias como un niño de 10 años sin familia, nadie buscándolo. Zafre había planeado venderlo, ¿a quién? ¿O qué? No lo sabía, y cada vez que recordaba la experiencia se estremecía. Pero debido a esa experiencia, sabía dónde se ubicaría Zafre después de la masacre en Celadon. El viaje en tren a Green Hay City transcurrió en silencio, y Ash se encontró constantemente preguntándose qué estaba haciendo Domino en la base. Creo
Pensó momentáneamente cuando sintió que la carga debajo de él comenzaba su desaceleración, y el chirrido ensordecedor cuando los frenos se trabaron, y las ruedas chirriaron contra la pista. Fue una caminata de 6 horas una vez que dejó los límites de la maderería y el aserradero. Nada más que la lúgubre oscuridad del bosque que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, y el susurro de las hojas de los árboles en lo alto del pájaro Pokémon anidado en las copas de los árboles. Se sentía extraño estar caminando a través de la suciedad y el lodo una vez más, después de estar bajo un cuidado sólido durante un año, ser lo que se sentía como estar de vuelta en el pasado. Iba a estar reviviendo momentos menos favorables de su pasado bastante pronto, más de lo que le gustaría admitir. Si podía, estaba manteniendo el juego de armas fuera de la ecuación. Había sido acusado de en el pasado, la misma razón por la que estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Mientras tanto, hemos localizado el coche que se ha llevado Ketchum. Los hombros de Domino se hundieron de alivio. ¿Dónde? ¿Hay alguna señal de él?, preguntó cansada. Habían pasado 2 días desde que Ash había desaparecido de la base, y se había encontrado a punto de perder la cordura con la inseguridad de no saber si Ash se había escapado o si se había ido solo por una razón específica. Las facciones de Giovanni permanecieron sin cambios de su estoicismo habitual. Escondió el vehículo a 3 millas de Viridian, algunas de sus pertenencias se quedaron atrás. «Creo que te gustaría ir tras él», preguntó el líder con calma. «Sí, señor, él es mi responsabilidad, y si algo le llegara a pasar mientras estaba solo, sería culpa mía por no estar más pendiente». Giovanni admitió el punto con una inclinación de cabeza. «Ese puede ser el caso, sin embargo, Domino, te prohíbo que vayas tras él». «¿Qué?». Ella lo miró con incredulidad. «Pero señor, me gustaría ver qué está haciendo», dijo Giovanni con frialdad. Sus ojos negros como el carbón la miraron con animosidad. «Obviamente tiene una razón para su repentina partida, y me gustaría ver el resultado». Quería ver si Ash podía manejar lo que sea que estaba planeando por su cuenta, incluso si eso significaba. ¿Qué significaba? Ella todavía no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Ella reprimió un suspiro de frustración. «Entiendo, señor». «Muy bien, Domino, estaré en contacto si llega algo de lo que debas ser notificado». Ella inclinó la cabeza. «Gracias, señor». Domino fuera. Extendiendo la mano hacia adelante, presionó el botón de finalizar llamada y su pantalla se oscureció a negro. Cuando estuvo segura de que estaba completamente muerto, se dio la vuelta en su silla, se puso de pie agresivamente y salió de su habitación. Una vez más usó su uniforme, descubrió que sus planes para sus vacaciones se habían arruinado y se encontró ingresando a los dormitorios masculinos un minuto después. Se movió hacia la habitación de Ash, abrió la puerta y miró alrededor de la habitación. Su cama estaba ocupada por Zorua, quien la miró cuando entró, pero por lo demás la habitación estaba exactamente igual que siempre. La frustración y la ira puras y no adulteradas por las que la estaba haciendo pasar la habían llevado al límite. Cuando lo volviera a ver, iba a enfadarse con él. Zorua la estaba mirando, una sonrisa traviesa en la cara del pequeño zorro. «¿Qué?», preguntó ella con escepticismo. Zorro rodó una vez, de modo que su peluda cola colgó de la cama, balanceándose lentamente. Domino la miró fijamente, y luego hacia donde apuntaba su cola. La cama. O más precisamente, debajo de la cama. Acercándose, Domino se arrodilló y retiró la manta que colgaba de la cama y la colocó en el suelo. ¿Qué se suponía que estaba buscando? No había nada allí. Miró a Zo, que la observaba con curiosidad, y una mirada que claramente le preguntaba si entendía. Ella no lo hizo. «Ayúdame, Zo», murmuró acariciando suavemente al pequeño zorro. «Estoy perdiendo la cabeza por esto». El Pokémon Ilusión debe haber escuchado la pequeña sensación de soledad en su voz y saltó de la cama.
Domino observó cómo Zoe aterrizaba en el suelo, se giraba para mirarla y luego saltaba en el aire, una esfera oscura y brumosa la envolvía. La esfera se transformó en una sombría silueta humana, y luego en la misma persona que estaba buscando. Miró a Zorua transformado en Ash, quien estaba parado frente a ella, con su vieja ropa andrajosa. Ash, tomó cada solapa de la gabardina que llevaba puesta y tiró 2 veces de ella, antes de señalar la cama una vez más. Mirando debajo una vez más, ella todavía no vio nada. No espera. Lentamente mirando de nuevo a Zobarra, Ash se quedó mirando la gabardina, los jeans rotos y los zapatos. Todo estaba en su lugar, excepto por esos pocos artículos, que ella sabía a ciencia cierta, él guardaba debajo de su cama. ¿Se fue con esos? Ella preguntó en voz baja. ¿Zoe te dijo algo? ¿O dijo algo sobre lo que ha planeado? El ceño fruncido se formó en el rostro de Ash, y Zoe parecía estar pensando en sus palabras. Y luego asintió cuando el oscuro resplandor brumoso la rodeó una vez más. Domino observó cómo se producía la transformación, y luego, cuando vio a la nueva persona que estaba frente a ella, sintió que se le escapaba el aliento. Oh, Dios, él no. Ash había salido a cazar. Capítulo 20. Base enemiga. Debajo del viejo edificio de electrónica en el que Ash entró, había un laberinto de túneles. Supuso que sería apropiado llamarlos alcantarillas dado que eso era lo que eran. Pero como conocía el lugar, fue una ruta fácil. Entra. Un arma eléctrica en Zafre, y luego arrastrar su trasero fuera de allí. Fácil. Cuando estaba a punto de abandonar el área por completo, se detuvo cuando algo captó el rabillo del ojo. Mirando a su derecha, a una jaula cubierta de musgo de arriba a abajo, se acercó y se arrodilló junto a ella. Una niña pequeña. No más de 5 años estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho en el rincón más alejado. Apenas se había fijado en ella, con su pelo negro, largo y rebelde, cayendo delante de sus ojos. Ella estaba quieta, en silencio. ¿Estaba viva? Miró más de cerca y vio el lento subir y bajar de su pecho. Ella estaba dormida. Y no iba a despertarla, podía llorar o gritar. Y poco después de eso, todo el maldito lugar estaría sobre él más rápido de lo que podría chasquear los dedos. Se puso de pie, mirando una vez más a la chica, y luego comenzó a doblar la esquina. Esa chica era una de 2 cosas. O la encerraron por trabajo forzado o en condiciones de servidumbre, donde sus padres la habían entregado de alguna manera y la habían usado para pagar su deuda, o las retuvieron como pago inicial hasta que pudieran reunir el efectivo para pagar sus deudas. O el último caso siendo el peor. Vendido al mejor postor, para cualquier propósito que deseen. Frunció el ceño y continuó leyendo los símbolos que estaban grabados para él en las paredes. Entró en una habitación, donde se colocaron colchones por todo el piso, y mantas de material áspero estaban ocupadas en todos los rincones de la habitación. Todas estas personas, fueron rajadas de sus mentes. Oye, amigo. Preguntó a un lado, ¿acaso? Ash permitió que se le escapara una risa, ya apareció Barba Azul. Su voz era difícil de escuchar por encima de la radio a todo volumen, pero el anciano con dientes más amarillos que orina saturada asintió. ¿Te ha estado de vuelta desde ayer?, dijo tomando una larga inhalación, follando con una chica que recogió en la calle. Ahora mismo. Creo. Ash se quedó mirando a la puerta al otro lado de la habitación. ¿Qué pasa por esa puerta, amigo?, preguntó asintiendo en esa dirección. Niño de la habitación de Zafre, ¿qué más? Luego pareció ligeramente interesado, aunque eso pareció desaparecer tan pronto como llegó. ¿Tienes negocios con el hombre? Ash gruñó, algo así, asintiendo, se puso de pie y se tambaleó. Voy a ver si el viejo está ocupado. El anciano saludó como si ya lo hubiera olvidado y cerró los ojos, ya sea quedándose dormido o en una especie de aturdimiento. Probablemente una mezcla de ambos, pensó Ash.
Haría falta mucho más que una sola bocanada para colocarse, pero aún así, una sola bocanada podría tener sus efectos, por lo que necesitaba darse prisa. Ash se dirigió a la puerta, pero se detuvo en seco y se lanzó rápidamente hacia un colchón cercano cuando la puerta se abrió. Sentado junto a una mujer que lo miraba como si fuera una especie de alucinación, cerró los ojos y se echó hacia atrás mientras los hombres salían de los aposentos de Zafrés. A través de un párpado abierto, Ash vio a 3 hombres, todos armados con zafre, pelo negro muy corto y fino, con reflejos grises salpicando las puntas. Una barba azul sombra de zafre, de ahí su apodo, y un parche en el ojo derecho donde lo perdió en uno de sus muchos viajes a prisión. Nadie conocía realmente la historia de cómo había perdido el ojo, excepto el propio zafre, por supuesto. Sin miramientos, miró a la pequeña niña enjaulada, diciendo que se la llevarán. Tengo una reunión con ese corazoncito tan dulce. Brotó la ira de Ash. Observó cómo 2 de los hombres armados abrían el camino con zafre detrás de ellos y luego se separaban en 2 direcciones, mientras que el único hombre permanecía detrás estacionado a unos pocos pies frente a la puerta de la oficina de zafre. Tuvo que actuar. Ahora. Su mano izquierda cruzó su cadera, se metió en su gabardina y se envolvió alrededor de la pistola paralizante. Solo tenía una oportunidad para sacar al tipo. Solo uno, porque no era lo suficientemente rápido para desenvainar rápidamente y por su fobia a pelear. Así que se incorporó de donde yacía junto a la mujer y abrió los ojos, manteniéndolos entrecerrados. Con la otra mano, agarró una botella de vodka vacía y la sacó de su bolsillo. Supuso que a quemarropa podría recibir 2 tiros de un AK en el pecho antes de ser asesinado. Así que solo tenía una oportunidad en esto. Se puso de pie, manteniendo sus movimientos lentos, y la pistola paralizante oculta. Llevó la botella a sus labios, dio un paso y tropezó consigo mismo. Cayó hacia adelante sobre el guardia, que fue tomado por sorpresa. Chocando con él, el guardia apartó el rifle de asalto y levantó una mano para empujarlo hacia atrás. Pero antes de que pudiera hacerlo, Ash lo empujó y le clavó el arma de electrochoque en la cintura. El guardia se convulsionó, el cuerpo temblando mientras Ash sostenía el arma de autodefensa contra él durante 10 segundos. Lo soltó, y el hombre se desplomó en el suelo, la cabeza se partió contra el duro suelo de piedra y abrió una herida con fugas en un lado de la cabeza. Así que funciona. Volvió a colocarse la pistola paralizante en la cadera y arrastró al hombre junto a donde se había acostado unos segundos antes. Miró a la mujer, que no tenía idea de si lo que acababa de ver realmente había sucedido, y dijo: deberías dispararle a este tipo, no vas a creer la mierda que hará. De las agujas descartadas a un lado, vio que todavía tenía algún remanente de la droga que había en él, y deslizó la aguja en el vano más grande del brazo del hombre, e inyectó lo último de su contenido en su sistema. Luego tomó el AK, se lo colgó a la espalda y salió corriendo de la habitación hacia las jaulas. La chica realmente era un dulce, Sweet. Pequeña cosa. Si no le hubieran dado una buena suma de dólares, ella se quedaría allí con él. Los padres de las niñas habían sido un problema para él durante los últimos años, y no hace mucho tiempo ya había tenido suficiente. Bastante tenía. Les dio muchas advertencias, pero ni una sola vez. Ni una sola vez. Subieron y le dieron algún tipo de pago a cambio de sus servicios. La niña pagaría la deuda de sus padres y corregiría la tristeza en su corazón por la falta de ganancias durante el robo. El viejo Snow, ese viejo sop, simplemente no quiso entregar la llave. Pidió, incluso dijo por favor. ¿Qué hombre era para usar modales en este día y época? Pero no. El viejo Snow mintió y mintió, diciendo que extravió la llave, que no estaba con él en este momento. Ningún hombre perdería la llave de más de 20 millones de dólares. Así que la cosita linda del pasillo lo calmaría. Oye, pequeño, dijo envolviendo sus nudillos contra la jaula.
La chica saltó, levantando la cabeza y mirándolo con grandes ojos ámbar confundidos. Y luego se encogió de nuevo en la jaula, apretándose contra los barrotes tanto como pudo, con los brazos sujetando las piernas contra el pecho. El hombre no esperaría más, pero justo en ese momento, el dolor atravesó su cuello, un violento temblor palpitante que atravesó su cuerpo. Zafre dejó caer la llave de la celda, su cuerpo perdió toda sensibilidad cuando golpeó el suelo sin poder moverse. ¡Hoy no, maldito! Ash soltó el cartucho de la pistola paralizante y colocó uno nuevo. Alcanzando su cintura, se quitó el cinturón y ató las manos de Zafre a la espalda. En el mejor de los casos, no se movería durante 20 minutos, había sostenido la pistola eléctrica contra su cuello durante 20 segundos. Ese sería tiempo suficiente para que salieran de las alcantarillas. Pero primero, Ash apartó la mirada del hombre de barba azul y miró a la niña pequeña y sonrió. «Este tipo malo no te lastimó, ¿verdad?», preguntó en voz baja, alcanzando la llave que Zafre había dejado caer. La niña de ojos ámbar lo miró con los ojos muy abiertos. «Voy a dejarte salir de esta cosa desagradable, ¿de acuerdo? Pero debes estar callado si quieres ponerte a salvo, ¿de acuerdo? Voy a llevarte a casa». Diciendo eso, descorrió el candado y abrió la puerta de la jaula, que chirrió sobre las bisagras oxidadas. Ash agarró a Zafre por el pescuezo de su camisa y lo arrastró lejos del frente de la jaula. «Sal, no te voy a lastimar». Dudaba, pero lentamente se arrastró fuera de la jaula y miró a su alrededor. «Buena chica», sonrió, «ahora necesito que me sigas bien y te quedes callada porque no queremos que ninguno de los malos nos vea». Ella asintió sin decir una palabra, y Ash colgó el AK-47 alrededor de su frente. «Ahora quédate cerca». Dejaría a la niña en la comisaría de Celadón al mismo tiempo que dejaba a Zafre, lo que con suerte le permitiría encontrar a sus padres. Pero por ahora, avanzaron lentamente por los largos laberintos de pasillos. Ash usó los grabados para guiarlos hacia la salida de las alcantarillas reales. Zafre era un peso muerto y quería reírse del hecho. Era increíble cómo una descarga eléctrica podía derribar incluso al más loco de los villanos. Detrás de él, bueno, en realidad con ambas manos, la pequeña niña de ojos color ámbar se aferró a su abrigo con fuerza, asustada de que se separaran por alguna desafortunada casualidad del destino. Al acercarse a la salida que conducía a las alcantarillas, con un presentimiento, Ash comprobó el seguro del rifle de asalto. Todo iba tan bien, ¿pero por qué? Mirando por encima del hombro, miró hacia el largo pasillo, pero no vio nada. Mirando a la niña, dijo en voz baja: «Ven a caminar frente a mí, ¿de acuerdo? Si los malos aparecen, no saldrás lastimada. El gran malvado aquí lo hará». Para probar su punto, se movió. Su agarre en Zafre para que Ash tuviera su espalda protegida por el mismo hombre. Si le iban a disparar, tendrían que arriesgarse a dispararle a su jefe. La niña asintió y se movió alrededor de él, agarrando la solapa de su chaqueta. Y luego, justo cuando estaban a punto de abandonar la fortaleza, Ash escuchó el grito que había estado esperando desde el principio. «El jefe está siendo secuestrado». Ash no se volvió hacia quien había gritado las palabras, sino que soltó el AK-47 para que colgara de su cuello contra su pecho y levantó a la pequeña niña con su brazo libre. Le debía a Domino. Él le debía mucho. La única razón por la que logró correr los 10 metros restantes hasta la salida fue por la rigurosa rutina de ejercicio que ella le había hecho hacer diariamente durante el transcurso del último año. Zafre fue arrastrado como un saco de papas y la niña se aferró a él con fuerza. Y justo cuando estaban a punto de doblar la esquina, se estremeció cuando el chasquido agudo de un arma resonó por los pasillos. Pero la niña no emitió ningún sonido, sino que enterró la cabeza en su pecho mientras él la cargaba a través del primer puente improvisado de madera en la alcantarilla, y por los suelos resbaladizos. Detrás de él, los gritos se hicieron más fuertes a medida que más y más personas comenzaban a correr hacia ellos.
Avanzaron por el camino de la izquierda. Ash dejó de correr y dejó a la niña en el suelo. Casi salimos, dijo en voz baja pero con urgencia. Tenían tal vez 30 segundos sobre los perseguidores, pero te necesito. Correr adelante por mí, justo por este túnel y doblar la esquina, ¿de acuerdo? Negó con la cabeza de inmediato. Necesito que seas una buena chica ahora, no es seguro para ti aquí y se va a poner muy ruidoso. Ella agarró su chaqueta y sacudió la cabeza. Hizo una mueca. ¿Cómo podía esperar que una niña de no más de 5 años se escapara sola? No tenía idea de dónde estaba, no tenía nada, excepto él, la persona que la estaba cuidando en ese momento. Soltó su agarre de Zafre y metió la mano en su gabardina. Había comprado algo más, no solo la sudadera con capucha negra que usaba en ese momento. Sacó una pequeña caja rectangular de cartón negro y le quitó la tapa. Dentro había un collar de plata, con un amuleto adjunto. Una tulipa plateada, con detalles en negro en las ranuras que delinean los detalles. Sacó el collar de la caja y lo puso alrededor del cuello de la niña. Necesito que seas valiente, dijo en voz baja. Y este collar tiene el poder de convertirte en la persona más valiente del mundo. El tulipán es el símbolo de la fuerza, con ella nunca te puede pasar nada malo. Ella lo miraba sorprendida, así que necesito que uses el poder que te dio el collar para continuar sin mí. Necesito que seas valiente, hizo una pausa. Estaré justo detrás de ti justo después. Juego un juego rápido con los malos siguiéndonos, ¿de acuerdo? No te dejaré, lo prometo. Los gritos se acercaban cada vez más. ¿Irás? Ella vaciló, pero sus pequeñas manos se cerraron alrededor del amuleto de tulipán y asintió, alejándose de él y corriendo hacia el otro extremo de las alcantarillas. Gracias a Dios, susurró, revisando la seguridad y mirando a la vuelta de la esquina. Tenía 2 cargadores para el rifle de asalto, pero caería hoy. Todavía tenía que disculparse con Domino. ¿Y si él cayera aquí, esa niña pequeña? Su rostro se tensó y miró a Zafre, que aún estaba inmovilizado. Sin embargo, sabía que los efectos desaparecerían pronto, por lo que este tiroteo tenía que ser rápido. Afuera, la lluvia caía sobre la pequeña niña de ojos color ámbar. Estaba agachada detrás de una barricada de piedra, con las manos tapándose los oídos mientras miraba por encima de la barricada, y hacia el túnel del que había salido corriendo. Con cada crujido que sonaba, vio destellos de luz a lo largo de las paredes interiores. Tarareó para sí misma una canción que su mami le había cantado cuando la arropó para ir a la cama. Escuchó las voces de las personas a través de su oído amortiguado, sonando como si estuvieran llorando o gritando porque tenían miedo. Observó asustada, esperando que el hombre de cabello negro viniera por ella. Tenía el collar y sabía que estaría a salvo gracias a él. El hombre le había prometido después de todo. Continuó observando, y pronto descubrió sus oídos cuando el fuerte sonido se rompió y los destellos se detuvieron dentro del túnel. Siguió mirando por encima de la barricada y esperó a que sucediera algo. Entonces vio a alguien en el túnel, corriendo hacia ella. Agachándose, cerró los ojos con fuerza y esperó que pasaran corriendo junto a ella, para que el hombre de cabello negro viniera y la atrapara primero. Oyó los pasos bajo la lluvia acercándose a ella y cerró los ojos con más fuerza. Parecía que alguien se sentó a su lado y, asustada, mantuvo los ojos cerrados. Y luego escuchó al hombre de cabello negro: no estabas asustado en absoluto ahora, ¿verdad? El corazón de Ash latía con fuerza contra su caja torácica, y sus brazos temblaban como si hubiera estado desnudo afuera en la nieve. La adrenalina. Nunca antes en su vida se había sentido tan vivo. Estaba aterrorizado, no podía creer que había vivido. 6. Había luchado y ganado en contra de 6 personas. Y luego el resto se asustó, dieron media vuelta y huyeron. Zafre había recuperado algo de movimiento, por lo que Ash lo golpeó en el cráneo con la culata de su rifle.
se ocuparía de su conciencia culpable más tarde, cuando decidiera aparecer y hacerle saber los crímenes que acababa de cometer. Pero por ahora, arrastró a Azafre con una mano y caminó con la pequeña niña sosteniendo su otra mano con las suyas. Sintió que podría desmayarse en ese mismo momento, de hecho, estaba muerto de agotamiento. Pero hasta que Azafre no estuviera seguro a bordo de la carga, y estuviera seguro de que no había forma de que el hombre escapara, no se permitiría descansar. Salieron juntos de la ciudad de Gringe y se adentraron en el bosque una vez más. La lluvia era helada y ayudó a enfriar la temperatura de su cuerpo, que se sentía como si estuviera a punto de estallar espontáneamente en llamas. Para cuando llegaron al aserradero, había caído la noche y la luna se había elevado por encima de las nubes grises que cubrían el cielo nocturno, y se asomaba como si tuviera miedo de mostrarse por completo. Lo cruzaron sin alarma y llegaron a la vía férrea, donde los llevó a la carga en la que había llegado inicialmente. Primero subió a la niña a la carga. «Espera, pequeña señorita», dijo, inclinándose para agarrar a Azafre. Arrastró al hombre inconsciente para que se pusiera de pie y luego lo levantó y lo metió dentro de la carga. Cuando estuvo más o menos adentro, Ash subió, arrastró a Azafre contra la pared del fondo y luego cerró la puerta lateral, sellándolos desde el exterior. Ash tomó su bolso que había dejado atrás cuando llegó por primera vez y quitó la cuerda que había traído consigo. Ató a Azafre, con un nudo que Domino le había mostrado, una corbata de cerdo, y luego lo dejó solo. Y luego se permitió sentarse, tirando de su bolso hacia él y abriéndolo. Sacó una botella de agua, abrió la tapa y se la tendió a la niña pequeña. «Bebe», dijo en voz baja, «apuesto a que lo necesitas más que yo». Ella se acercó a él y se sentó a su lado, tomando la botella de agua en sus manos y tomando un pequeño sorbo. Mientras hacía eso, Ash rebuscó entre sus pertenencias y buscó la poca comida que había traído consigo. Encontró 2 barritas energéticas y abrió el envoltorio de cada una antes de pasarle una a la niña. Ella lo tomó, y él la observó mientras se lo comía salvajemente. Miró el suyo y se lo tendió a la chica. No sabía cuánto tiempo había estado en esa jaula, y no planeaba preguntar. Pero ella necesitaba alimento más que él mismo. Ella negó con la cabeza al principio cuando él se lo ofreció, pero después de insistir, se lo comió tan rápido como lo había hecho con el primero. Y luego se sentaron en silencio, ellos en un extremo de la carga, Azafre en el otro. Tenían poca luz, excepto a través de las pocas grietas en el techo donde la luz de la luna se derramaba junto con la lluvia. Miró a la pequeña niña ahora, realmente fijándose en su apariencia. Su cabello, largo y negro, estaba mojado por la lluvia. Su rostro era redondo, y sus mejillas aún tenían rastros de grasa de bebé, aunque supuso que en un año más o menos eso desaparecería. Llevaba un vestido, hecho de tela barata que se rasgaría sin el más mínimo esfuerzo. Ash se quitó la gabardina y luego se desabrochó la sudadera con capucha, revelando el chaleco balístico. Se sorprendió al ver 3 aplastados en el cofre y se preguntó cuándo había sido golpeado. Pero tomó su sudadera con capucha y se la puso a la chica. Pasando sus brazos y subiendo la cremallera, dijo: «Es un poco grande, pero te mantendrás caliente en este caso». Le puso la capucha sobre la cabeza y se recostó contra la pared de la carga. «Hiciste bien, señorita», dijo suavemente mirándola. Ella parecía envuelta en la sudadera con capucha y él sonrió. «Puede que no signifique mucho viniendo de un extraño, pero estoy orgullosa de ti por cómo actuaste allí. Fuiste muy valiente». Quería descansar la vista, pero si se atrevía, sabía que tardaría un tiempo en despertarse. Su ceja se elevó un segundo después cuando la pequeña niña se acercó a él de modo que quedó su cabeza en su hombro. Ella se apoyó contra él y él vio que sus ojos se cerraban bajo la capucha. «Lo hiciste bien, te llevaremos a casa lo suficientemente pronto. No te preocupes». Fin del capítulo.